Hoy vamos a hablar acerca de crecimiento, vamos a hablar acerca de, no de la estatura que nosotros tenemos, pero sí de crecimiento. Y es que la vida, o donde hay vida, demanda de dos cosas. Demanda de movimiento y demanda de crecimiento. Y hoy te quiero hablar de un asunto tan serio. No voy a hablar de la estatura física, ¿correcto? Pero voy a hablar de un crecimiento que va más allá de nuestra estatura física. De un crecimiento integral, de un crecimiento completo. Hoy te quiero hablar de algo tan serio que tú y yo debemos conocer y debemos hacer algo para no quedarnos donde o no contentarnos hasta donde hemos llegado en la vida. Y es que en la ley de la vida hay movimiento y crecimiento y solo tenemos una opción en la vida: crecer o morir. Y el momento que nosotros dejamos de crecer, empezamos a morir. Ahora te explico mejor. Mira, nosotros tenemos cierto tiempo para poder crecer en estatura, pero no hay límites para crecer en la vida en todas las áreas, en el área social, en el área profesional, en todas las áreas de la vida. El momento que dejamos de crecer, ese momento empezamos a morir. Entonces yo te pregunto, ¿hasta dónde has llegado? ¿Hasta dónde has crecido? ¿Cuál es el crecimiento que tú ya has tenido en la vida? Y si estás feliz con haber llegado hasta allí, o aspiras o sueñas crecer aún más. Recuerda que en la vida la ley es crecer o morir. ¿Sabías tú que nuestro cuerpo nunca para de crecer, nunca para de renovarse? Nuestras uñas siempre están en constante crecimiento. Nuestro cabello está en constante crecimiento. Los varones tenemos que ir a una peluquería cada cierto tiempo porque el pelo está creciendo y creciendo. Y esto no depende de la edad, crece durante toda la vida. Es más, ¿sabías que nuestro cuerpo se renueva cada 7 días y cada 7 años también? Hay una constante renovación, un constante crecimiento. Mientras hay vida, tiene que haber movimiento y tiene que haber crecimiento. Cuando un niño no crece, tiene que ser llevado a un médico y el médico tiene que allí darle algunas vitaminas, algún alimento para que éste pueda crecer. Los niños tienen que crecer. Las plantas tienen que crecer. Ya viste que una planta que no crece es porque está muriendo o va a morir. Es que en la ley de la vida es así, o es crecer o es morir. Ahora, los especialistas, aquellos que ven siempre, voy a hablar de aquellos que analizan el crecimiento en estatura física del ser humano, dice que el crecimiento demanda de 3 factores indispensables o fundamentales. 3 factores. El primer factor para un crecimiento, un desarrollo físico, va a depender de alimentación. Va a depender mucho de la alimentación. Alimentación balanceada, alimentación equilibrada, la buena alimentación en los primeros años de vida. El segundo factor indispensable para el buen crecimiento es el ejercicio. Aquel niño que está en constante ejercicio, que se mueve, que salta, que practica deportes, va a crecer un poco más. Es verdad que también la estatura tiene que ver con nuestra descendencia genética, con nuestros padres, es verdad, pero el crecimiento depende de factores indispensables, como la alimentación y el ejercicio también. Ahora, hay un tercer elemento, y es impresionante lo que ellos mencionan, y dice que el ser humano, para poder crecer en estatura, necesita de buena alimentación, necesita de mucho movimiento, de mucho ejercicio, practicar deportes, estar siempre en actividad, y número 3, necesita del sol. Es indispensable el sol, es de manera extraordinaria. Cuando yo leí por ahí un artículo de un científico que decía cómo esto ayuda a los seres humanos a tener un mejor desarrollo, y no solamente físicamente. Cuando hay sol también en nuestro cerebro ocurre algo maravilloso, como que todo nuestro cuerpo se pone en actividad, nuestro estado de ánimo cambia, en fin. Dios nos ha regalado cosas lindas que tienen que ver con nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Entonces, 3 cosas, repite conmigo: alimentación, ejercicio y tomar siempre aquel sol radiante en las horas adecuadas. Solo que hoy te quiero hablar de un crecimiento
que no tiene que ver con nuestra estatura física o no tiene que ver con los sueños que alcanzamos en la vida. Te quiero hablar de un crecimiento espiritual, porque esto es aún más serio en la vida. ¿Sabes tú que en la vida espiritual hay un crecimiento continuo? La persona que no crece desde el momento que se encontró con Dios empieza a morir espiritualmente. Yo encuentro tantas personas muertas espiritualmente. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que dejó de crecer espiritualmente? Escúchame, algunos síntomas. Un desánimo completo. No quiere decir que en la vida cristiana no hay desánimo. No, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos que vamos a perder la fuerza, va a haber momentos que vamos a querer desistir. Son momentos que pasamos en la vida cristiana. Sin embargo, cuando ese desánimo es constante y te lleva a separarte de Dios, significa que dejaste de crecer. Entonces allí viene un interrogante que hoy queremos resolver. ¿Está bien? Y para resolver ese interrogante necesito que tú tengas una Biblia en tu mano. ¿Tienes una Biblia? Vamos a leer, porque la Biblia nos va a mostrar que en la vida cristiana, en la vida espiritual, también necesitamos de 3 elementos indispensables para crecer. ¿Recuerdas cuáles eran los 3 elementos? Buena alimentación, ejercicio y sol. No te olvides de esos tres elementos. Hay otros elementos, pero hoy vamos a fijarnos en esos 3. Y esos 3 elementos también tienen que ver con nuestra relación con Dios. Entonces vamos a analizar el primero. ¿Te parece? Lo primero es buena alimentación. Vamos a ver entonces qué cosa dice la Biblia. Y vamos a abrir en el libro de Primera de Pedro, la palabra de Dios. Quiero que tengas la Biblia allí en tu mano. ¿Está bien? Primera de Pedro, capítulo 2 o capítulo 1. Vamos a leer primero el capítulo 1, versículo 23. Quiero que prestes mucha atención a lo que dice aquí la palabra de Dios. 1:23, dice así: siendo renacidos, me encanta esta expresión, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¡Wow! ¡Qué interesante! No hay crecimiento si no hay vida. No hay vida si no hay nacimiento, ¿verdad? Todo tiene un origen, tiene un nacimiento. Entonces, aquí la palabra de Dios me muestra y me dice que yo nazco el momento que permito que la palabra de Dios pueda germinar, pueda reproducirse en mi vida. ¿Estás de acuerdo con eso? Ahora, nosotros no nos contentamos con haber nacido. El nacimiento viene a través de la palabra de Dios, a través del trabajo misterioso del Espíritu Santo trabajando en el corazón. ¿Recuerdas la conversación que tuvo Jesús y Nicodemo? Yo quiero que tú leas lo que dice San Juan capítulo 3, un diálogo que hubo entre Jesús y Nicodemo. Jesús le dice: tú necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo le responde: ¿y cómo yo puedo nacer de nuevo? Y Jesús le dice: tienes que nacer de agua y del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo coloca la palabra de Dios en nuestro corazón. Y esta palabra tiene poder para destruir tus malos hábitos, para sacarte del vicio. Esta palabra tiene poder para darte fortaleza, para darte ánimo, para someter tu vida a la voluntad de Dios. Esta palabra tiene poder para hacerte feliz. Entonces, aquí dice que el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón. ¿Y a dónde nos lleva? A un nacimiento de agua. Ahora, quiero que entiendas algo. El nacimiento de agua es el nacimiento por el bautismo. Cuando somos sumergidos en el agua y resucitamos para una nueva vida, significa que hemos nacido. Pero ¿por dónde comienza el nacimiento? Por la palabra. Somos nacidos de la palabra, somos nacidos del Espíritu y somos nacidos por agua. Ahora, solo que el nacimiento demanda de un crecimiento. Entonces, ahora, yo quiero invitarte a ver lo que dice el capítulo 2, el versículo 1 y versículo 2. Dice así: desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda detracción. Y el versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella ustedes puedan crecer en la salvación. Ya te fijaste en las dos expresiones. Mira, el capítulo 1, versículo 23 dice que somos renacidos, es decir, que nacemos.
Hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Ahora, el capítulo 2 dice, ustedes tienen que desear como niños recién nacidos el alimento espiritual puro. ¿Para qué? Para que ustedes puedan crecer. Entonces, no basta nacer. Hay algunos que dicen, ya nací para la gloria de Dios, ya nací por medio de la palabra, ya puedo asistir a una iglesia. No, ahí recién es el comienzo. Aquí Dios te dice, a través de su palabra, tienes que crecer. Y para crecer, ¿cuál es el primer elemento indispensable? Alimento. Sin alimentación no hay crecimiento. Sin alimento no hay crecimiento. Ahora, el apóstol Pedro dice, quiero que desees como niño. Qué comparación, ¿verdad? Ahora mira, si tú eres padre, entiendes mejor la ilustración. ¿Ya viste a los bebés cada qué tiempo ellos piden comida? ¿Ya viste a los niños cuántas veces tienen que comer al día? No son como los adultos, ¿verdad? Que nos contentamos con 3 veces. No. Los niños tienen una alimentación especial. Comieron ahora lo suficiente y en 1 hora, en un par de horas, nuevamente quieren comer. Ahora dice, quiero que ustedes puedan desear ese alimento porque de eso depende el crecimiento. ¿Y de qué alimento está hablando aquí el apóstol Pedro? El alimento que tenemos es la palabra de Dios. Esta es nuestra comida. Entonces, si en la semana hay 7 días y de los 7 días solamente abres una sola vez la Biblia, tú estás enano espiritualmente, raquítico espiritualmente, enfermo espiritualmente. Es por eso que ahí puede responder a tu pregunta, pastor, ¿por qué ando desanimado? ¿Por qué ya no tengo interés en Dios? ¿Por qué parece que la vida se volvió una rutina? Claro, porque no estás comiendo, no estás alimentándote. Ahora, te voy a contar algo más. ¿Qué sucede con una persona que no se alimenta? Está débil, ¿o no es así? Claro, viene un viento, viene un tornado, viene un viento fuerte. ¿Qué sucede con esa persona? Se cae. Cuando yo era niño, yo tenía miedo que venga un viento fuerte. Había ciertos remolinos por allí en el lugar donde yo crecí. Cada vez que veía un remolino, yo tenía miedo que llegue a mí. Me aferraba a algún árbol allí porque pensaba que yo iba a caerme. Estaba pequeño y débil. Ahora, en la vida cristiana sucede lo mismo. Cuando nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, estamos débiles. Y viene por allí cualquier viento y caemos. Fracasamos, lloramos, estamos heridos, estamos allí sin ganas de poder levantarnos más. ¿Por qué? Porque nos falta alimento espiritual. El profeta Jeremías decía en Jeremías capítulo 15, versículo 16, tus palabras, yo encontré tu palabra, yo las comí, para mí era dulce. ¿Sabe lo que está diciendo? Que esto es un alimento espiritual. Esto es un alimento que se digiere. Esto es un alimento que se mastica. Pastor, ¿cómo se mastica la Biblia? ¿Quiere decir que tengo que arrancar las hojas de la Biblia para comer? No te estoy hablando de eso. Masticar significa reflexionar. Masticar significa meditar. Por eso es que en la palabra de Dios vas a encontrar muchos textos que dice medita en ella de día y de noche, en Salmos capítulo 1. Medita, ¿qué significa? Abrir la Biblia, reflexionar, sacar una aplicación para mi vida. Meditar significa masticar, saborear. Si tú todavía no has aprendido hasta ahora a saborear la palabra de Dios, probablemente estés débil espiritualmente. Y cualquier viento que el enemigo por allí levante para soplar tu vida, tú vas a caer. Necesitas alimento, ¿me estás entendiendo? Cuando una persona está bien alimentada, no se alarma ante cualquier noticia. Por ahí yo encuentro a personas que dicen, pastor, parece que descubrí una nueva verdad. Por ahí hay una iglesia que está haciendo milagros. Por ahí hay una iglesia que está diciendo eso. Pero es porque no estás alimentado. Entonces tú te sorprendes con todo lo que ves. En lugar de buscar la verdad, empiezas a buscar milagros, cosas extraordinarias. En la vida cristiana tenemos que crecer. Y para crecer tenemos que alimentarnos. Y te voy a hablar de los 2 últimos factores. ¿Cuál es el segundo factor? Ejercicio. ¿Qué significa ejercicio en la vida cristiana? Compartir a Jesús. Ejercicio en la vida cristiana significa, yo ya probé a Jesús.
Yo ya probé la palabra de Dios y estoy viendo que mi hermano sufre en la amargura del pecado y yo le ofrezco un dulce para su vida y le digo, tú necesitas de Jesús. Cuando yo comparto a Jesús es como si yo estuviera dando medicina a un enfermo. Y aquel que no comparte a Jesús es como si esté escondiendo la medicina a alguien que está muriendo y tú estás teniendo la medicina en tus manos. Ese ejercicio espiritual es hablar de Jesús mientras viajas, mientras vives. Probablemente tu vida sea la única Biblia que muchas personas pueden leer, tu testimonio. A través del WhatsApp puedes enviar un mensaje diciendo Dios te ama, estoy orando por ti. Estás compartiendo a Jesús, es el ejercicio espiritual. ¿Y recuerdas cuál es el tercer elemento? El sol. Y en la Biblia me dice que el sol de justicia es Cristo. Para crecer necesito de alimentarme de la palabra de Dios. Necesito de ejercicio que es compartir mi fe. Y número 3, necesito del sol de justicia. Y ese sol es Jesucristo. Pastor, ¿y cómo yo puedo tener comunión con Jesucristo? Mira, quiero que me entiendas algo. Biblia más oración es una pasión extrema en el corazón. ¿Me estás entendiendo? Biblia más oración es una pasión por Jesús. Es el resultado de la consecuencia. Y cuando tú te encuentras con Jesús, descubres tu debilidad. Descubres que solo no puedes en la vida. Te rindes a Jesús. Y Jesús te ofrece sus vestiduras. Esas vestiduras de justicia son aquello que nos hace dignos para ser salvos. Entonces, en este momento, yo te voy a hacer una invitación. Ya sabes que en la vida tenemos solo dos opciones: crecer o morir. Para crecer, primero hay que nacer. Primero tiene que haber vida, si no, no hay crecimiento. Hoy te voy a invitar para que tú puedas nacer en Cristo, nacer como una nueva criatura. Y si tú ya naciste en Cristo, ya aceptaste a Jesús, no te contentes con eso. Ahora vamos a alimentarnos, vamos a hacer ejercicio, vamos a tener contacto con ese sol maravilloso de justicia que es Cristo, una relación íntima con Él. Vamos a estar en continuo crecimiento para que lleguemos, como dijera el apóstol Pablo, a la misma estatura, para que de gloria en gloria podamos ver a Jesús y su carácter pueda ser reflejado en nuestra vida. Porque si no crecemos, empezamos a morir. Y ahora, tú estás preparado para orar conmigo. Yo quiero orar por ti. Pero antes que ore por ti, yo quiero invitarte para que a partir de hoy tú puedas alimentarte correctamente, puedas hacer el ejercicio regularmente y puedas vestirte con el sol de justicia todos los días de tu vida. Crecer o morir. ¿De quién depende? De ti, de mí. Yo quiero crecer. ¿Tú también quieres crecer? Levanta tu mano. ¿Quieres crecer? Vamos a orar entonces. ¿Te parece? Vamos a orar juntos. Quiero que cierres tus ojos y vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra me da la seguridad, la certeza de que tú tienes una invitación siempre para mí. Y en este momento abro mi corazón para aceptar esta verdad. Y hoy quiero que tú puedas producir en mi vida el crecimiento que necesito. Yo necesito crecer. Crecer en tu palabra, crecer compartiendo tu palabra, crecer en la relación que tengo con Jesús, para que tu gloria, tu carácter sea reflejado en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Como cada semana quiero invitarte para que puedas buscar una iglesia adventista del séptimo día. Yo te espero el día sábado a ti y a toda tu familia. Recuerda, la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.